Sé que les han dado la bienvenida y solamente decirles que es un honor poder verles entre nosotros y tener el privilegio de servirles un poco. Antes de orar, quiero pedirles por favor, con todo respeto, si pudiera poner su teléfono en modo vibración o si lo puede apagar, si no está esperando alguna llamada. Hermano, hermano, me dirijo a los hermanos de la iglesia, por supuesto. Si no está esperando alguna llamada, por favor, apáguelo. Estamos a unos momentos de escuchar la palabra de Dios y vamos a hacerlo con respeto, con reverencia. Nuestro Dios ese. Y antes de orar, hermanos, solamente a título personal, quiero agradecerles por el tiempo de oración que tuvieron para nosotros durante nuestro proceso en que estábamos para nombrar como iglesia a nuestro pastor principal. Gracias por habernos cobijado en oración y a algunos de ustedes, no quiero decir nombres para no omitir alguno, gracias por sus consejos en este tiempo, ¿verdad? Para mi persona, gracias por habernos enseñado cómo llevar este proceso y decirles que por la gracia de Dios, ¿verdad? Ahora estamos en una nueva etapa como iglesia, ¿verdad? Con todo el corazón dispuesto para servir, para honrar a nuestro Dios, ¿verdad? Y que use esta iglesia para su gloria, para su honra y para que los que no conocen al Señor lleguen a sus pies. Muchas gracias, pastores, por habernos cobijado en oración durante este tiempo. Muy bien, ahora sí vamos a orar. Bendito Señor, tú que escudriñas la mente y pesas los corazones, recibe de este Señor y de nuestra mente y de todo nuestro ser, recibe la gloria y la honra esta noche. Padre Celestial, agradecemos tu amor, tu misericordia y el privilegio inmerecido de servirte. Gracias, Señor Dios, por haber fijado tus ojos en estos siervos que están delante de ti en este momento. Gracias por ese llamado, Señor, que tú hiciste, que consumió el corazón hasta venir a tus pies y decir, aquí estoy. Gracias, Señor, por tantos años de servicio aquí representado entre mis hermanos. Gracias, Señor Dios, por su ejemplo para las nuevas generaciones. Gracias, Señor Dios, porque al verles esta noche entre nosotros, nos dan testimonio, Señor, fiel, de que tú cuidas de tu obra, de que tú eres fiel en tus promesas y de que tú sostienes, Señor, a tus siervos. Padre, suplico tu bendición para cada uno de ellos. Llénales de sabiduría, de discernimiento. Y, Señor, que la pasión y la carga por los perdidos nunca mengüen. Bendice, Señor Dios, bendíceles grandemente para que puedan cuidar a la esposa de tu Hijo. Señor, renuévales las fuerzas cada día para que aquel día que se presenten delante del príncipe de los pastores sean aprobados por el trabajo desempeñado. Padre Celestial, como iglesia estamos sumamente agradecidos, bendito Dios, y tú lo sabes, por este honor que nos has concedido de recibirles, de tenerles entre nosotros. Te pedimos, Señor Dios, que durante estos días tú hables, Señor, a través de las enseñanzas al corazón de tus siervos. Al irse, Señor, al regresar cada uno a su obra, Padre Celestial, vayan renovados y con nuevas fuerzas. Bendito Dios, ahora te suplico, Padre, que bendigas al expositor de tu palabra. Señor, llénale con el poder de tu Espíritu Santo. Usa, Señor, sus labios. Pon, Señor, en estos momentos lo que tú quieres decirnos como iglesia y a tus siervos aquí presentes. Señor, trae a su mente
aquellas cosas que quizá ni Él mismo las ha preparado durante la semana, pero que tú tienes, Señor Dios, para nosotros. Úsale como instrumento eficaz en tus manos y que en cada uno de nosotros, bendito Dios, encuentres tierra fértil para tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y te damos gracias porque hoy tenemos quien nos predique tu palabra. Bendícela, Señor, la recibimos como palabra tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es un privilegio estar entre tantos siervos del Señor y aún más que compartamos la lectura de su palabra. Y les voy a suplicar que por favor en su palabra busquen la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo y vamos a leer el capítulo 1. Les pido que me sigan con la vista, por favor. Primera Timoteo, capítulo 1. Dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Así sea. Amén. Bueno, hermanos, ha llegado el momento de ser expuestos a la palabra del Señor. Y quiero presentar a nuestro hermano que va a exponer la palabra y que nos va a refrescar el corazón, el alma a través de la palabra. Nosotros creemos que la palabra que será expuesta es palabra del Señor. Así que lo vamos a recibir con gozo en nuestro corazón. Y quiero pedirle a mi hermano Abiud Orea que pase, por favor,
Yo quiero dar gracias a Dios por su vida y por la amistad que el Señor nos ha dado durante los últimos años. Y qué bendición, hermanos, al pensar en la UPBC y tener un grupo de amigos y hermanos, ¿verdad? Fieles en la palabra. Adelante, hermano, por Gracias, favor, hermano. que el Señor te use. Gracias. Gracias, hermano. Muy buenas noches, hermanos. Gracias, Pastor Mario, por la invitación. Es un honor para mí poder estar esta noche y poder compartir la palabra de nuestro Dios, regresar a la UPBC presencial. Qué bendición, ¿no, hermanos? Lo disfrutamos en el tiempo que estuvo en línea, ¿verdad? Pero estar presencial siempre traerá un ingrediente extra y necesitábamos ya estar una vez más reunidos como UPBC. Y gracias, hermanos de la Iglesia de Getsemaní, gracias por su hospitalidad, gracias porque abrieron las puertas de este lugar para recibirnos. Y bueno, vamos a cumplir la promesa que el pastor Panchito le hizo a su esposa, nos vamos a portar bien los pastores. Así que no tengan problema por eso, ¿verdad? Doy gracias a Dios por el privilegio de compartir la palabra de Dios y sobre todo estudiar temas que son importantes, de aliento, de desafío para nuestras vidas, de ejemplos a seguir, de tener un norte y de mirar lo que Dios ha hecho a través de los años con su iglesia, cómo ha guardado a su iglesia, cómo ha fortalecido a su iglesia y cómo ha bendecido a su iglesia. Y en estas noches la temática será estudiar la segunda carta a Tesalonicenses. Me tocó a mí el privilegio de comenzar con el primer capítulo y quiero que vayan allá. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1. Todavía no vamos a dar lectura, solamente quiero que estén allí. Sin lugar a dudas, hermanos, será un aliento para nuestras vidas y un estímulo para andar en el camino del Señor de una manera digna. Y sé que seremos desafiados por esta carta tan importante, todo lo que el apóstol Pablo quiso plasmar en ella y poderlo mirar y sobre todo como iglesia y como siervos de Dios también atraerlo a nuestro corazón y a nuestro ministerio. Quiero compartir un poco del trasfondo de esta carta. En el libro de los Hechos, en el capítulo 17 y 18, se nos menciona que Pablo llegó a Tesalónica en su segundo viaje misionero y se empezó a reunir allí con algunos judíos y por 3 sábados anunció el evangelio de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Algunos de esos judíos se convirtieron al Señor y un gran número de griegos piadosos y no pocas mujeres también se entregaron al Señor, entendieron el mensaje de salvación y entregaron sus vidas para ser salvos. Este éxito del evangelio resultó y trajo como consecuencia un rechazo de los líderes judíos de la sinagoga, que hicieron un gran alboroto por esto. Principalmente en la casa de Jasón fue donde se llevó a cabo todo este problema, toda esta turba, y lo que salía de sus bocas de estos hombres era lo siguiente, lo que está en Hechos 17:7. Dice, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Esa era la acusación que estos hombres lanzaron contra Pablo en lo que él estaba haciendo. Decían, estos contravienen los decretos de César, enseñando o diciendo que hay otro rey, Jesús. Y entonces en la ciudad hubo un gran alboroto y lo sabemos muy bien. Puedes leer después Hechos 17, mirar toda la historia. Después de esto, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas de noche a Berea. Pero más tarde, los judíos de Tesalónica siguieron a Pablo también a Berea y perturbaron una vez más a la multitud. De tal forma que la iglesia de Tesalónica comenzó con una gran persecución y esta persecución continuó durante el desarrollo de la iglesia.
ya que Pablo lo expresa en sus dos cartas que dirige a la iglesia de Tesalónica. Busque, por favor, sin perder la porción base, Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Y ayúdenme leyendo, por favor, esa porción, hermanos. Primera a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6, ¿qué dice? Léanlo conmigo. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, en medio de gran tribulación. Y después, en su segunda carta, también al contestar varias preguntas, porque la iglesia tenía muchas preguntas, se había formulado muchas preguntas de lo porvenir, y entonces al contestar las preguntas en la segunda carta, también el apóstol Pablo hace mención de esa tribulación que habían vivido. Así que, hermanos, cuando llegamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, es una carta en donde Pablo va a estar contestando preguntas trascendentales. La iglesia estaba pensando, porque Pablo había enseñado respecto del arrebato de la iglesia, y en su primera carta llegaron algunos judíos o algunos maestros, incluso llevaron una carta que no era de él. Se da a entender en la segunda carta a los tesalonicenses, que ya el día del Señor había venido. Y la iglesia estaba preocupada si sí o si no. Eso será visto en el capítulo 2 de la segunda carta. Pero Pablo comienza a responder varias preguntas. Pero en este primer capítulo da un aliento importante a la iglesia que está en medio de la tribulación. Y dice la palabra de Dios, ahora sí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, dice lo siguiente: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué cosa, hermanos? Por vuestra paciencia y fe en todas ¿qué? Vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Y el verso 5 nos dice lo siguiente: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis, ¿qué cosa, hermanos? Tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. En estos primeros 5 versículos, hermanos, encontramos que debemos perseverar en medio de las pruebas. Perseverar en medio de las pruebas. Después del saludo característico del apóstol Pablo a la iglesia, él abre con una acción de gracias a Dios por la vida de los hermanos. Ellos estaban pasando por momentos muy difíciles, por momentos de aflicción debido a su fe en el Señor. Pablo les alienta, resaltando varias virtudes que él ha marcado o que ha visto en la vida de esta iglesia. Una de las grandes estrategias del diablo para desviarnos del camino del Señor, para desviarnos de lo que estamos haciendo por el Señor, es el desaliento, hermano. Cuando nosotros estamos desalentados en el servicio al Señor, cuando tú estás desalentado en tu andar con el Señor, el diablo trabaja de una manera increíble para alejarnos de lo que estamos haciendo, para alejarnos de la voluntad de nuestro Dios. Pero qué interesante es que el apóstol Pablo da aliento resaltando virtudes de esta iglesia. Y créeme, querido hermano, que algo que nos ayuda a seguir en el momento del desaliento es que nos aliente una persona resaltando algunas cosas que tal vez nosotros no vemos que estamos haciendo para el Señor, cosas bien hechas. Y alguien llegue y se acerque contigo cuando estás desalentado
y empiece a mencionarte la forma en cómo ha sido de bendición para su vida. Qué aliento trae esto al corazón, ¿no es verdad? Qué aliento trae al alma, qué deseo también de seguir adelante. Y entonces el apóstol Pablo estaba haciendo esto, alentando y resaltando las virtudes que la iglesia se habían destacado en ello. Dice en su primera carta, en Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 y versículo 3, nos dice lo siguiente: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Está hablando en su primera carta, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, ¿de qué cosa? De la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que en su primera carta, Pablo empieza a hablar de estas virtudes que la iglesia había desarrollado en su andar con el Señor. Tres grandes virtudes: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y la constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas importantes que habían marcado la iglesia de Tesalónica en el tiempo que Pablo les dejó. Y en su segunda carta vuelve a resaltar esas cualidades de los hermanos de Tesalónica. Dice el versículo 3: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué cosa? Por cuanto vuestra fe, ¿qué? Va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. En la primera carta les dice que tienen la obra de su fe. Y en la segunda carta dice: vuestra fe va creciendo. La obra de vuestra fe, hermanos, cuando el apóstol Pablo resalta esa hermosa cualidad, es el resultado de la fe de un creyente. Nosotros ejercemos fe para creer en Cristo. Y cuando tenemos a Cristo en el corazón, esa fe empieza a obrar en nuestra vida, ¿no es verdad? Dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y comienza un nuevo propósito en nuestra vida. Y el Señor Jesucristo, ahí en Juan capítulo 15, nos habla que Él es la vid verdadera y vosotros somos los pámpanos, y que separados de Él nada podemos hacer. Y también nos exhorta que demos un fruto permanente en nuestra vida. Esa transformación continua que Dios, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, va haciendo en nosotros. La obra de vuestra fe. Y esta iglesia era un claro ejemplo de la transformación de Dios en una persona. Y en esta segunda carta destaca otra vez esta hermosa cualidad: vuestra fe va creciendo. Y también dice en la primera carta: el trabajo de vuestro amor. Y en la segunda carta dice que el amor abunda para los demás. El trabajo de vuestro amor. Qué interesante esa frase. ¿Por qué haces lo que haces para el Señor? ¿Por qué compartes el evangelio con los incrédulos? ¿Por qué? Porque amamos a Cristo. Y porque amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos y cumplimos sus mandamientos en nuestra vida. Y por amor es que nosotros servimos a nuestro Señor. En la primera carta, Pablo decía que él ya no tenía necesidad de hablar el evangelio, porque le decían que ya habían ido ellos a compartirles del evangelio, de la palabra del Señor. Por amor. Cuando uno sirve al Señor, lo sirve por amor. Y cuando tú sirves al Señor por amor, ese servicio será de bendición a todos los que están a tu alrededor. Y Dios bendecirá también tu vida. Qué diferente es cuando servimos a Dios por una obligación, porque nos lo piden, porque no hay nadie más que lo haga. Esta iglesia servía a Cristo por amor. Y salió
y a pesar de la persecución que tenía en Tesalónica, y fue a todo Acaya a predicar el evangelio de Cristo, a dar su testimonio. Y cómo decían todas estas personas lo que oían y veían y cómo se habían convertido ellos de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Porque salieron de su lugar, porque compartieron por amor, por el amor que le tienen o le tenían al Señor Jesucristo. Dice Pablo en 2 Corintios, el amor de Cristo nos constriñe. Después habla que somos embajadores y que debemos rogar para que la persona se acerque al Señor. Por amor servimos a Cristo. Y dice el apóstol Pablo en su segunda carta, resaltando una vez más esa hermosa cualidad: y el amor abunda para con ustedes y para con los demás. Pero también el apóstol Pablo en su primera carta hablaba acerca de su constancia en el Señor Jesucristo. Su constancia, perseverancia, estar firmes haciendo la obra de Dios, porque su anhelo estaba que esperaban al Hijo de Dios que vendría de los cielos. Y en esta segunda carta les dice la paciencia que tienen, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia en la esperanza en el Señor Jesucristo. Y en la segunda carta le dice, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. La paciencia, la resistencia de aguantar lo que sea cuando estás con el propósito firme de seguir y de servir a tu Señor y a tu Salvador. Esta iglesia tenía estas cualidades. Desde la primera carta el apóstol Pablo resalta todo esto, y en esta segunda carta, en medio de la tribulación que estaba viviendo la iglesia, en medio de la confusión también que estaba viviendo la iglesia, les recuerda esas tres hermosas virtudes: la obra de su fe, el trabajo de su amor y la constancia en el Señor Jesucristo. Y querido hermano, esas tres virtudes debemos perseguirlas también nosotros, hacerlas nuestras. Vivir en base a eso. Vivir en base a glorificar el nombre de nuestro Señor. Cuando el Hijo de Dios está viviendo bajo estos parámetros, el diablo no está contento. Cuando el Hijo de Dios está viviendo bajo estos parámetros, el diablo no está contento y arremeterá con todas sus fuerzas para desalentarnos, para quitar nuestra mirada del Señor, para poner nuestra mirada en nosotros mismos, en nuestras circunstancias, en lo mal que nos va, en la falta de resultados, en muchas cosas, porque Él no descansa. Y Él hará todo lo posible por desviarte del servicio al Señor. Es por eso que el apóstol Pablo hace una aclaración muy pertinente en esta segunda carta. Versículo 5, léelo por favor. Segunda Tesalonicenses 1:5, léelo. ¿Qué dice? Miren, las circunstancias, la tribulación que estaba enfrentando la iglesia, Pablo nos da esta aclaración del por qué. Y dice en el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Interesante versículo. Dios nunca permite en vano el sufrimiento. Dios nunca permite en vano el sufrimiento. Las pruebas obran a nuestro favor, no en nuestra contra, hermano. Las pruebas de Dios obran en nuestro favor, no en nuestra contra.
Por eso también Santiago a la iglesia, cuando les escribe que también estaban en medio de una gran tribulación, les dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué cosa? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 15, nos dice lo siguiente: porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son, ¿qué, hermanos? Eternas. No de balde permite Dios el sufrimiento en nuestra vida. Las pruebas obran a nuestro favor, no en contra nuestra. Si confiamos en Dios y nos rendimos a Él, entonces las pruebas producirán paciencia y madurez en nuestra vida. Pero si nos rebelamos contra las pruebas y circunstancias, permaneceremos débiles e incapaces de realizar la obra del Señor. Dios permite que vengan las pruebas para que Él pueda moldear nuestro carácter. Las pruebas nos muestran sobre qué estamos parados, en dónde estamos asentados, en qué estamos confiando, si lo que predicamos realmente lo creemos, si los consejos que damos realmente los aplicamos. Un hongo crece en una sola noche. ¿Sí? Un hongo crece en una sola noche, pero se requieren muchos años y muchas tempestades para que crezca un roble. Dios permite estas pruebas en nuestro andar. A través de los sufrimientos, Dios muestra que es justo y está llevando a cabo su plan en nuestras vidas. A través de estas pruebas, de estos sufrimientos, Dios es justo. Dios dijo que iba a comenzar la obra en nosotros, ¿no es verdad? Dios dijo que nos iba a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y Dios ocupa estas cosas para perfeccionarnos, para apuntalarnos, para sacar de nosotros lo mejor, para su honra y su gloria. A veces pensamos que el sufrimiento demuestra que Dios no nos tiene en cuenta. Pero, querido hermano, es todo lo contrario. Dios está trabajando. Dios hará algo. La última UPBC que tuvimos aquí, el pastor Bruce nos compartió Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Qué bendición es ese versículo. Qué bendición es tenerlo en la mente cuando estamos atravesando las pruebas. Señor, tal vez no lo entiendo hoy. Señor, tal vez mi mente no alcance a entender, a captar tu obra, lo que tú quieres. Pero, Señor, yo estoy padeciendo por tu causa. Y tú estás preparando algo para mi vida. Y tú estás perfeccionando mi vida en medio de este sufrimiento o en medio de esta prueba.
Además, nuestro comportamiento en tiempos difíciles es prueba de que Dios está obrando. ¿No es cierto? ¿Cuál es tu comportamiento en medio de la prueba? ¿Cómo es mi comportamiento en medio del sufrimiento? ¿Cuál fue tu primera reacción cuando estuviste inmerso en la prueba? Cuando llegó algo inesperado. Cuando te asaltó una noticia que no esperabas. ¿Cuál fue tu reacción? ¿Doblar tus rodillas? ¿Encomendarte al Señor? ¿Fortalecerte en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿O tronarnos los dedos y no saber qué hacer? En tiempos de dificultad, nuestro comportamiento es probado. ¿Cómo reaccionamos ante esto? Y qué bendición, hermanos, es mirar esta carta y tener este aliento de parte del Señor en nuestras vidas. El apóstol Pablo escribía a los filipenses en el capítulo 1, verso 28, y diciéndoles: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Qué interesante. Cuando compartimos el evangelio, hermanos, estamos presentando lo más glorioso que un hombre puede tener, ¿no es cierto? El amor de Cristo en su vida, la salvación, el perdón de sus pecados, la vida eterna. Pero seamos honestos cuando compartimos el evangelio, porque también a través del evangelio el Señor prueba a sus hijos, ¿no es verdad? Porque también en esos primeros días el diablo arremeterá con todas sus fuerzas con esos pequeñitos, con esos nuevos frutos. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Yo no sé cómo estás tú esta noche. No sé cómo está tu vida, tu ministerio. No sé cómo, hermano de la iglesia, cómo estás ahora. ¿Cómo te sientes en cuanto a tu servicio al Señor? Consiervo, ¿cómo estás? ¿Qué estás atravesando este momento? Que esta porción sea un aliento a tu vida y a la mía. Recordar esa virtud y ese tiempo en el cual hemos transitado con el Señor. Recordar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y cómo nos ha transformado y la obra y lo que se ve en nuestras vidas, lo que ha sido de bendición. El amor que has prestado al Señor por amor a Él. El servicio, perdón, que has prestado al Señor por amor a Él. Y sobre todo la constancia. La constancia. ¿Cuándo se acaba nuestra carrera, hermano? ¿Cuándo se acaba nuestra carrera en el Señor? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vas a jubilar del servicio al Señor, hermano? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Pablo dice que hasta el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta el día que Él nos llame para estar con Él por la eternidad. Ahí acaba nuestra carrera. Ahí termina, no antes. Así que Pablo alienta a la iglesia presentando estas virtudes y les anima a seguir adelante. Y les dice, como en el versículo 5 lo acabamos de leer, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, para que seamos dignos.
no nos ganamos el reino de Dios por el sufrimiento ni por las pruebas, lo ganamos por Cristo. Entramos por Cristo. Pero eso es una demostración de que estamos firmes en el Señor, que estamos madurando en el Señor, que estamos creciendo en el Señor. Pero el Señor es un juez justo. El Señor es un juez justo. Y dice el versículo 6, hermanos. Vamos allí, por favor, al verso 6 de la porción base. Verso capítulo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con sus ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Habrá un juicio. Habrá también un juicio para un grupo de personas que tienen dos cualidades. Yo no sé cuántos de los que están aquí estuvieron hace varios años en un compañerismo que estuvo el pastor José Lingo predicando. Y predicó un sermón que lo tengo aquí en mi mente. ¿Por qué soy misionero? ¿Cuántos estuvieron ese? ¿Se acuerdan de ese sermón? ¿Cuántos? Levanten su mano. Hermano Manuel. Hermano Enoch. ¿Cuántos? ¿Por qué soy misionero? Y ocupa esta porción. Siempre que paso por esta porción, recordaré al pastor José Lingo predicando esto. Habrá un juicio para un grupo de personas que tienen dos cualidades. Y dice el Señor Jesucristo, dice el Señor en su palabra, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Dios retribuirá a aquellos que se opusieron al evangelio. Dios retribuirá a aquellos que arremetieron contra Dios y contra su iglesia. Y Dios nos dará reposo a nosotros. Qué bendición, ¿no es cierto? Dios nos dará reposo a nosotros cuando estemos con Él por la eternidad. Así como Lázaro estaba en el seno de Abraham siendo consolado, nosotros también seremos consolados por la eternidad en nuestro Señor Jesucristo. Pero aquellos tendrán su retribución, tendrán su pago por los que hicieron, por lo que hicieron. Y dice el versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cualidad tienen estas personas? No conocieron a Dios. No conocieron a Dios. Esa palabra, el conocer, es un conocer del corazón, es un conocer de fe, de confianza, no tan solo de creer en la existencia de un Dios, sino de conocerlo verdaderamente. Y el hombre que conoce verdaderamente a Dios lo conoce en Cristo, ¿no es cierto? Eso pasó siempre. ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre?
Escuchó que iba a pasar el Señor y ella creyó en él. Y ella decía, si tan solo tocare con mi mano el borde de sus vestidos, seré sana de este azote. Y se acercó y se abrió paso entre la multitud, rompió todas las leyes ceremoniales, no le interesó a ella porque tenía un propósito de acercarse y conocer verdaderamente al que podía sanarle. Nicodemo fue a buscar al Señor de noche para conocerle. Y el Señor le dice, ¿te es necesario nacer de nuevo? Y conoció Nicodemo al Señor Jesucristo. Zaqueo, ¿te acuerdas de Zaqueo? Conoció también al Señor. Se sorprendió cuando el Señor le dijo, tengo que entrar a tu casa. En ese momento, cuando escucha el mensaje, él conoce a Cristo. Pero habrá personas con un corazón duro que no querrán acercarse a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso dice Pablo, no conocieron a Dios, pero tampoco, ¿qué, hermanos? Ayúdenme a leer esa parte. No conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No obedecen al evangelio del Señor Jesucristo. No obedecen, no lo aceptan, no se lo apropian. Dice Pablo en Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No obedecieron. Pablo le dice también a los efesios, cuando oísteis y creísteis en el evangelio, pero estos no obedecieron. Es como el ejemplo del rey Agripa, ¿te acuerdas? Cuando Pablo le predica un tremendo sermón, ¿y qué le dice el rey Agripa? Por poco me persuades a ser cristiano, y por ese poquito. ¿Dónde está el rey Agripa hoy día? No obedecen el evangelio de salvación. Dice la porción que estamos leyendo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Pena de eterna perdición. Su retribución de parte de Dios será su castigo eterno. No conocieron a Dios, no obedecieron el evangelio de salvación. Dios les retribuirá de esta forma, con un castigo. El Señor Jesucristo habló mucho del infierno. En Mateo 10 nos dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y también en Mateo capítulo 13, versículo 40, dice lo siguiente: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Mateo 23 nos dice: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y en Marcos 9, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y Lucas 16 nos dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, ese rico, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en
su seno. Mateo 25, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. En llama de fuego. Hermanos, el infierno es real. Jesús habló de ese lugar de tormento, de ese lugar de castigo, de ese lugar donde habrá un lloro, un crujir de dientes, habrán corazones duros, puños levantados contra Dios. Su gusano no muere, su tormento es continuo, es por la eternidad. Pero también dice que serán excluidos de la presencia del Señor y del poder de su gloria. No hay nada de Dios en ese lugar. Y yo creo que eso es lo peor que el hombre puede experimentar, querido hermano. Algo que nunca hemos experimentado nosotros en este mundo. Porque nadie en este mundo puede decir que ha sido excluido de la presencia de Dios. Porque la presencia de Dios está aquí, ¿no es cierto? Y Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Y Dios guarda también a los impíos, ¿no es cierto? Y los preserva para que nosotros podamos dar un testimonio para con ellos. Nadie sabe lo que es estar excluidos de la presencia de Dios. Sin embargo, en ese lugar no hay nada de Dios, no está su presencia. Estarán completamente solos, atormentados por los siglos de los siglos. Ese es el pago que Dios dará a aquellos que no lo obedecen y no creen en Él. Pero también aquellos que os atribularon, aquellos que fueron tropiezo y nunca se arrepintieron y nunca creyeron en Cristo. Esto es real, querido hermano. Estarán separados por la eternidad del Señor. Pero también esto nos da, a nosotros nos debe dar una gran lección y un despertar también en lo que estamos haciendo por el evangelio del Señor Jesucristo. Porque si nosotros callamos, irán a ese lugar las personas. ¿Cuántos topes en la cabeza nos hemos dado, querido hermano? Porque nuestros labios se cerraron. Porque no le hablamos a esas personas y murieron. Yo puedo tener en mi mente por lo menos 2 o 3 personas. Y qué dolor es enterar que mueren. Y traer a tu mente los momentos que estuviste cerca de él y no le hablaste. O si le presentaste el evangelio y no quiso escucharlo. Irán a ese lugar de tormento. Tenemos un Dios justo, un juez justo, que retribuirá tu obra, tu trabajo en el tribunal de Cristo y te dará recompensas, pero también a todos aquellos que nos atribularon y no creyeron en Él y no le conocieron, también tendrán su pago en el lago de fuego. Y el apóstol Pablo termina esta porción del capítulo 1 diciendo en el versículo 11, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Pablo cierra este capítulo diciéndonos, sigan adelante, dejen que Dios siga cumpliendo su propósito en su vida. No importan las tribulaciones. No importa los que se oponen, no importa los que van a querer meternos en el pie, no importa los ataques de Satanás que vengan con toda su fuerza. Sigue adelante, sigue adelante. Dios nos tenga por dignos de su llamado. Un llamamiento santo es el que el Señor ha hecho para con nosotros, ¿no es verdad? Un llamamiento santo y debemos vivir dignamente delante del Señor en base al gran llamamiento que el Señor nos ha hecho. El Dios de la gloria te llamó para salvación. Y en base a esa altura, en base a ese estatus, en base a esa demanda es que nosotros debemos vivir también. Cumplir nuestro ministerio para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. Amén.
para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Qué bendición es saber que en medio de esto, en medio de nuestra firmeza, en medio de nuestro andar, el nombre de Cristo es glorificado. Qué bendición. Y nosotros en él. Y nosotros en él. Me gustaría que esta porción sea un aliento para tu vida. Para mí lo ha sido durante muchos años. Recordar eso. Afianzarme en estas cosas. Evaluar nuestro andar en el Señor. Evaluarlo. Examinarlo. Y decirle al Señor, examíname. Y pruébame. Y en el desaliento recordar que Dios siempre ha estado con nosotros. Y que Dios está preparando su plan en tu vida. Y su propósito y su voluntad buena, agradable y perfecta está allí siempre. No te salgas de la voluntad de Dios. Si vamos a servir al Señor, sirvámoslo con todo nuestro corazón, no importando lo que venga. Permanezcamos firmes, hermanos. Permanezcamos firmes en el Señor, haciendo su obra siempre. Esta tribulación leve, momentánea, pasará. Y tendremos la eternidad para ser consolados por el Señor Jesucristo. Pero recuerda, en el juicio de Dios también estarán aquellos que no lo conocieron y obedecieron el Evangelio. Esto nos mueva a servir mejor, a llevar el Evangelio, a no callar, para que el nombre de Cristo sea glorificado en nosotros. Que nuestras iglesias, hermanos, puedan cumplir este modelo de Tesalónica. Qué hermoso, hermano. Pero comprometámonos nosotros primero para llevarlo a la práctica. Puestos en pie, hermano, vamos a orar, por favor. Bendito Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que hoy pudimos leer de ella, por las porciones que pudimos complementar. Yo quiero suplicarte que tu palabra haga una obra en nuestros corazones esta noche. Y nos dé el aliento que necesitamos para seguir adelante. Así como estás orando, querido hermano, con tus ojos cerrados. Yo no sé cómo llegaste a la UPBC. No sé cómo está tu vida, no sé cómo está tu ministerio. Hermano de la iglesia, miembro de esta iglesia, no sé cómo estás en tu servicio al Señor. Pero si el desaliento se está asomando en tu vida, hoy es un buen día para recordar que Dios está contigo. Y que Dios quiere afirmar tu vida. Y que Dios quiere afirmar tu ministerio. Y recordar aquellas grandes cosas que el Señor Jesucristo ha hecho a través de ti para seguir adelante. Que si estás siendo atribulado, Dios tiene el control de la tribulación. Dios está moldeando tu vida. Dios va a retribuir también todo esto que estás haciendo contigo. Yo no sé si hay alguien esta noche que diga, pastor, yo necesito esta noche venir al Señor para renovar mis fuerzas, para renovar mi aliento. Tal vez estés pasando por alguna dificultad, por alguna prueba. ¿Por qué no venir al Señor hoy?
Decirle, Señor, ayúdame. Aliéntame, Señor, para seguir adelante. Querido consiervo, tal vez ahora las cosas en el ministerio no andan muy bien. No por ti, sino por las pruebas, las dificultades que Dios está permitiendo. ¿Por qué no retomar fuerzas hoy y alentarnos en el Señor? Decirle, Señor, quiero que mi fe siga obrando. Quiero que mi amor siga creciendo por ti y por tu servicio. Y quiero permanecer, perseverar hasta que tú vengas por mí. Si hay alguien con un deseo así, algo que entregarle al Señor esta noche, algo que pedirle al Señor esta noche, ¿por qué no te lo entregamos? ¿Por qué no oramos? Si tú quieres pasar aquí al frente, ven, vamos a orar juntos, hermano. Vamos a orar al Señor y entregarle nuestras cargas. Y que 2 Tesalonicenses capítulo 1 sea un aliento para nosotros. Si hay alguien, venga aquí al frente conmigo, vamos a orar juntos. Yo también necesito un aliento grande del Señor. Si hay alguien, adelante, hermanos, pasen. Les dejo el tiempo para que ustedes puedan venir. Decirle, Señor, necesito de tu aliento. Ayuda. Puedes pasar adelante a esa noche. Voy a dar solamente un tiempo corto, hermanos. Quieren tomar una decisión, traer algo al Señor, entregárselo al Señor, dar un aliento. Gracias a Dios. ¿Habrá alguien más? Señor, te damos la honra y la gloria por tu palabra. Tal vez estamos viviendo buenos tiempos ahora. Tal vez hoy no necesitamos de tu aliento. Pero Señor, recuérdanos esto cuando pasemos por momentos de tribulación. Que venga a nuestra memoria, Señor, estas porciones que nos alientan a seguir adelante. Gracias por mi hermano que está aquí al frente. Tú sabes en lo que hay en su corazón. Yo te pido, Señor, que tú lo ayudes. Lo que él ahora mismo te está pidiendo. Gracias por tu palabra. El nombre de tu Hijo Jesucristo ha sido glorificado a través de ella. Y pedimos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo grandemente en el desarrollo de esta UPBC. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplico. Amén. Puede tomar su lugar, Señor. Hermano, les invito por favor a ponerse de pie. Este hermoso canto, un salmo del libro de los Salmos. Hermoso. Lo que respira, alabe a Jehová. Lo que respira, alabe a Jehová. Alaba a nuestro Dios en su santuario, por la hermosura de su cielo, por sus proezas alabadle a él. Alabadle por la grandeza de su nombre, con el sonido de bocina, salterio ama la vez, cantar. Alabadle con el alegre pandero, con el canto de la paz, canta con gozo al Señor.